negocio detrás del fútbol, te guste o no, aparte de la parte deportiva. Comparto equipo con Jaime, comparto envidia. Tenéis que darle una oportunidad a la felicidad, hombre. Pero es verdad que el Real Madrid no es solo como equipo de fútbol, sino que lo llevo más allá como club, es que viene de jugar la final de la Copa de Europa del baloncesto. Y viene de eliminar 3-0 al Barcelona en las semifinales de la ACB. Es decir, no solamente es la casualidad de 10 años de una generación. Es que es una generación que se junta con otra generación en el fútbol, una generación que se junta con otra generación en el baloncesto, y como Roberto bien sabe, construir un equipo bueno ya es dificilísimo, construir dos equipos que se puedan mezclar y pueda haber una continuidad ya es la leche. Y además yo quería comentar, porque a mí me gusta mucho el baloncesto, yo soy muy de la NBA. Y estos días, bueno, pues la final de la NBA la van a jugar los Dallas Mavericks, lo cual a nuestros oyentes pues a lo mejor pues, les da igual. Pero la estrella de los Dallas Mavericks es Luka Doncic, que había estado en el Real Madrid. Es un jugador formado en la cantera del Real Madrid y un fanático del Real Madrid. Y que vende la marca Real Madrid continuamente, porque en sus redes sociales apenas habla de los Chicago Bulls, apenas habla de los Boston Celtics, habla del partido que ha jugado el Madrid y del jugador del Madrid. Tal. Y ahora te fijas que en la prensa norteamericana, la prensa deportiva por lo menos, pero no solo la deportiva, lo ves en el New York Times, lo ves en la CNN, empiezan a hablar del Real Madrid. ¿Por qué? Porque ya tienen un gancho, que es Luka Doncic. Es decir, Luka Doncic ahora ya es un ganador también en Estados Unidos. Y dicen, ¿de dónde saca este instinto? Sí, lo vinculan con el gen balcánico, por supuesto, ¿no? Pero también lo pueden vincular directamente, y lo hacen a menudo, con es que se formó en el Madrid. Y en el Madrid lo único que vale es ganar. Punto. Ahora no hay más solamente falta una cosa ahora, que Florentino Pérez pueda conseguir la Superliga. La Superliga sería el mayor acontecimiento deportivo, sería la NBA, una competición cerrada con los mejores equipos, que yo creo que le vendría bien, por supuesto, a la sociedad a nivel económico, pero le vendría muy bien a la ciudad de Madrid, y le vendría, porque estaría el Atlético de Madrid, por supuesto, y a nivel internacional pues sería una NBA con el patrocinio del conjunto madridista. Y a todo esto falta la llegada de Mbappé. Ya. Luego en el Telenoticias de aquí de Telemadrid vamos a dar una noticia de Mbappé importantísima. Bueno. No, porque estamos a punto de cerrarla. A Lorena, pero no quiero dejar a Pilar sin voz, porque oye, quiero decir, yo no sé si tú eres futbolera, yo cero patatero, de patatero no tengo ni idea. Pero como estoy rodeada de futboleros, pues algo se me va pegando. Yo tengo conocimiento técnico cero, María, aquí te lo reconozco. Soy madridista, disfruto cuando gana el Madrid, pues y disfruto de que estén haciendo lo ordinario, lo extraordinario, como muy ordinario. ¿Cuántos no dábamos por hecho que iba a ganar el Madrid el fin de semana, que iba a ganar el sábado? Pero sobre todo lo que reconozco, como yo tengo familia en el extranjero, lo veo muy bien desde fuera, es que han convertido el Madrid en esto del mejor equipo del mundo, pero tienes que internacionalizar la marca. O sea, el sábado a la hora del partido no había ciudad en el mundo, ¿verdad, Roberto? Que no estuviera bien. Que no estuviera el grupo de españoles juntándose para ver el Real Madrid. No sé si hubiera pasado si hubieran sido dos equipos en los que no hubiera estado el Madrid, si hubiera sido un partido tan internacional de la Champions. Qué bueno, sí, es verdad. Al final, pues eso también, ¿no? Esa capacidad de unir fuera y de crear el clima. Como yo decía, yo de fútbol no tengo ni idea, pero de vez en cuando viene Roberto, le va a echar una mano Lorena, o Lorena, Roberto, Lorena. En hacerle presidente de la formación con 90.000 euros de sueldo, algo así como un retiro honorífico. Hi ha una gent que té la tentació de fer president de la Generalitat, un tal Salvador Illa. Utilitzar el fet que al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista, que no hi ha una majoria catalanista, utilitzar el fet que al Parlament de Catalunya hi ha una majoria unionista per deconstruir el nostre autogovern, per deconstruir la nació. Això és el que passarà. Con la ley de amnistía aprobada, les decíamos, el PSOE está, digamos, manteniéndola al margen de la campaña, no publicándola en el BOE, pero ya saben que las comunidades del Partido Popular dijeron que la iban a recurrir, que van a presentar un recurso al Tribunal Constitucional, y detrás de ellas un presidente del Partido Socialista, el de Castilla-La Mancha, presidente autonómico y además el directivo del Partido Socialista en esa región, que él también se considera agraviado por la ley y se suma. El perdón no se contrata, se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje. Bueno, pues veremos qué ocurre el domingo, que veremos qué ocurre a partir de entonces. No sé si lo de la moción de censura que decíamos antes os parece un poco de ciencia ficción, política ficción. Sí,
Sí, por completo. Yo estoy de acuerdo con Jaime. Es decir, tú presentas una moción de censura si tienes la más mínima esperanza o no, como de, Pedro Sánchez, que no tenía. Quiero decir, Lo que que hay que aquí, recordarle que el PNV acababa de votar los presupuestos de Rajoy. Bueno, algo le habrían dicho. Una semana antes. Algo sabría él cuando lo hizo. Que algo habrían comentado. No sé cómo decirte. Sí, no, sí, ya lo sé, pero hay que decir que en aquel momento si no, se lanzó. Bueno, las elecciones europeas son fastidiosas para la izquierda normalmente y para el PSOE. De las últimas 6, el PP ha ganado 4, 2 de ellas en la oposición, que es raro. Si ganara esta serían 5 de 7, 3 en la oposición, ¿no? Es decir, es difícil porque sabemos que el electorado de izquierdas, y especialmente el del PSOE, sobre todo en las últimas elecciones generales, se movilizó mucho con la amenaza de Abascal vicepresidente, ¿no? Cuidado que la ultraderecha va a entrar en el gobierno, cuidado que... Entonces, eso es verdad que puede movilizar mucho. Aquí la amenaza es más abstracta, porque tú puedes decir, no, cuidado que la ultraderecha en Europa, y es importantísimo, pero tú no vas a parar a Meloni, o no vas a parar a Marine Le Pen, o no vas a parar a Orbán porque porque el PSOE tenga 21 diputados o 22 o lo que sea. Es decir, es muy complicado ver la importancia de tu voto. Eso hace que los datos de abstención sean importantísimos. En cuanto veamos los datos de participación, sabremos de manera bastante aproximada qué distancia puede haber entre los dos. Dicho esto, yo creo que si la distancia se mueve entre 3 y 5 puntos, como es ahora mismo, las encuestas lo dan, bueno, no espero grandes cambios. Si es más de 5 puntos, creo que la situación para el PSOE es delicada, muy delicada. Creo que es un golpe muy fuerte del PP al PSOE. Si por lo que fuera, y ellos están convencidos de que va a ser así, yo no, fuera de menos de 3 puntos, yo es que no descarto que si Esquerra pone pegas a ese pacto de Junts y de... con Illa y con los comunes, y hay una repetición de elecciones, por lo tanto, en Cataluña, Pedro Sánchez diga, bueno, pues va a haber una repetición de elecciones en todos lados. Es decir, no va a hacer falta que me presentéis una moción de censura, porque yo veo aquí que después de lo de la amnistía, después de lo de Begoña Gómez, después de todo el año que he pasado, estoy al lado tuyo en las europeas, que se me dan mal. Igual en las generales resulta que me tengo un buen resultado. Esa frase se la oí hace unos meses, muchos meses, a una amiga y compañera que me parece que tiene un gran conocimiento y me dijo, tú esperas las europeas que según cómo le vaya adelante elecciones. Pilar no lo ve. Lo descarto absolutamente. Sí, además soy así de contundente. Me encanta. Como nuestro querido Roberto, como que ha grabado, estoy dispuesta a merendármelo si es preciso de aquí a septiembre, pero sí, yo descarto que Moncloa esté pensando en repetición electoral. Descarto incluso que si se complica el camino de aquí a... El hombre enamorado de pronto saca una... de aquí a septiembre, pero sí, yo descarto que Moncloa esté pensando en repetición electoral. Descarto incluso que si se complica el camino de aquí a... El hombre enamorado de pronto saca una carta y convoca elecciones en su comunidad de vecinos. Vamos a dejarla que entre unos y otros no la dejamos hablar, pobre mujer. Absolutamente que el gobierno convoque elecciones y sí que apuesto porque haga todo lo posible e imposible porque se den las condiciones con mucha dificultad para negociar unos presupuestos generales aprovechando el periodo vacacional, que siempre es un periodo más tranquilo y más discreto, para intentar ver si hay alguna posible salida a esos presupuestos generales, que es donde el gobierno se juega la legislatura, en arrancar el motor de la legislatura en la que estamos. Pero claro, es que hay escenarios que influyen unos sobre otros de manera directa, además. El resultado de las europeas es clave, efectivamente. Si el PSOE queda a menos de 4 puntos del PP, podrá respirar porque la expectativa es que quedara a 10 puntos, una distancia considerable. Pero ojo, es que no está escrito el resultado de las europeas. Aquí dan las encuestas que todo va muy ajustado. Eso lo vamos a ver la noche de este domingo. Porque cuántas veces no hemos visto últimamente el consenso de las encuestas y luego esto, nadie predijo que el Partido Socialista subiera en Euskadi, el resultado de Illa tan bueno no lo predijo ni el CIS, ni el del 23J, ni el del 28M, que el Partido Socialista iba a perder tantos gobiernos autonómicos. Así que creo que hablan mejor las urnas que las encuestas. No, está claro. Con todo el respeto hoy hay encuestas y encuesta. A las la encuestas, con todo el respeto sale a los también un rato, así que ahora volvemos con el tema. Pero por ahora, Manía, y concluyo, lo que descarto menos es la posibilidad de que el PP sí trabaje en la moción de censura. Sí. Lo que pasa es más que al PP en la moción de censura. Lo descartas sí lo veo. menos. Le veo trabajando en esa moción de censura más que al gobierno en un adelanto de elecciones. A ver, yo, con la complicación que tiene negociar con Junts
y decirlo. Ya veremos qué pasa, porque estos son días clave, va a haber mucho movimiento, ¿no? Después de las elecciones, la lectura que se haga y la influencia en las catalanas, y si hay repetición, si hay una o dos repeticiones, pero vamos ya a hechos concretos. Lo que ha ocurrido en México en estas últimas horas es una jornada histórica, porque acaban de elegir por primera vez en su historia a una presidenta mujer para el gobierno. Va a tomar posesión, eso sí. Tener más posibilidades. Oye, enhorabuena, pedazo de invento que nos hemos fabricado. Conseguimos gente peor ocupando plazas donde podrían estar los mejores para que tuvieran un mayor rendimiento. Vaya un churro que nos hemos inventado. ¿Y cómo se accede además a esto, que comparto absolutamente lo que dice Carlos, y ya viene de hace un tiempo, pagando, porque eso es donde tienes mejor nota, suelen costar bastante más que los públicos, y al final cuando tienes recursos te puedes permitir que, oye, ¿dónde quiero que mi hijo saque mejores notas para que le sea más fácil acceder a la carrera que quiere? En nombre de la igualdad hemos sacado el sistema más desigual que nos podemos inventar. Nos vamos a cargar el ascensor social, que en este país costó muchísimo construirlo, que la clase media accedió a la universidad relativamente hace pocos años, hablamos de los 80, los 90, año 2000, y así efectivamente nos lo vamos a cargar. A mí me parece un debate interesantísimo el que plantea en este caso el Partido Popular, pero también me parece irrealizable a las 24 horas, como dice el PP. Fíjate, cuando Feijóo dice homologable, no dice idéntico, no dice el mismo examen. Entiendo que es porque sabe que de aquí a 2025 y porque no va a poder hay poner asignaturas el mismo que son examen específicas en 11 comunidades autónomas. María, es que es muy complejo. Y yo cuando escuchas sigo a los insistiendo expertos. en matemáticas, Pues en que viene de literatura Galicia, española, ¿no? en historia, en filosofía, en biología, en física, en química, ¿por qué no? Totalmente. ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo he sido profesor de inglés Pero, durante Guillermo, muchos cuando años. Ahora va a resultar que hay un hierro catalán. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, una de las cosas que tú tienes que hacer cuando eres profesor de inglés para entrar en las oposiciones es hacer tu propia programación didáctica. Sí. La programación didáctica, hay una serie de contenidos que tú tienes que tratar, obviamente. Sí, Ahora que bien, lo la marca la orientación ley. de tu, como dice, llevado al extremo un poco Carlos, ¿no? Los triángulos no se estudian aquí tal cual. No, es que tú tienes una serie de cosas que tú puedes repartir de determinada manera o de otra manera. Y habrá enfoques didácticos y un montón de gente que ha escrito un montón de libros al respecto sobre cómo hay que repartir esos contenidos y de qué contenidos deben estar más importantes que otros y de qué manera tienes que expresarse. Y luego eso, claro, tiene que ver en el examen. Pero por supuesto que tiene que ver el inglés que filosofía. enseñas en primero y segundo de bachillerato en Madrid es distinto del que se enseña en Salamanca. Pues voy a más, pues no María. lo sé, pero en filosofía... Primero y segundo de bachillerato en Madrid es distinto del que se enseña en Salamanca. Pues voy a más, pues no María. lo sé, pero en filosofía ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar lógica? ¿Vas a estudiar historia de la filosofía? Pues, ¿Vas a estudiar pues metafísica? ¿Vas María, a estudiar a mí lo que me escolástica? preocupa- ¿Qué va a venir en tu Pero, examen? Guillermo, la pregunta A mí es... lo que me Todo, porque preocupa- todo... a mí lo es que muy me complicado. Aristóteles, todo eso, es me que cayó el Aristóteles, siempre cae A mí me preocupa Claro, que el inglés que vas a historia aprender filosofía. en 2 años sea mejor en Madrid por los recursos que tenemos, o en Barcelona que los recursos que tenemos, que en Extremadura, que en Canarias o que en o que en Jaén. Barcelona, Entonces, me despreocúpate preocupa porque no. realmente porque esto sobre la teoría es muy fácil, pero me preocupa si te vas a Jaén o te vas a Huelva, sitios que cuando hablas con el profesorado tienen muchos menos recursos que Madrid. ¿Cómo van a llegar esos niños a las mismas condiciones? Porque entonces habrá que reforzarlo. Pues en cuanto hagas un currículum común y un examen común, entonces podrás ver claramente dónde está la Exacto, deficiencia. Ese es el previo, Porque eso es lo que ahí, yo antes. claro, lo El haces previo y es luego que vas tú y decidas dices, primero. y que no caray, se te que me caigan muchos suspenden los niños de por el Badajoz. camino. ¿Por qué me suspenden los de Claro, Badajoz? es que ahora Resulta estamos a que ciegas. además de no darles tren, no les puse ¿Tú qué vas suficientes a hacer profesorado. en literatura, Claro. Señores, María? España, en ese sentido, hay un principio de solidaridad que está por encima de otros María, derechos. ¿Qué vas a hacer te en digo literatura? más, es que- ¿Vas a hacer historia de la literatura? ¿Vas a hacer un estudio de los autores españoles o Pero es que internacionales eso siempre del todos los siglo años XX fue, o del un año anterior? hacías historia de literatura, otro año hacías... o vas a hacer literatura comparada, o vas a hacer análisis de texto, no lo pones en el de manera que currículum. análisis de texto literario. Pero, María, fíjate. y eso todo entra. El asunto es que nos pongamos de acuerdo en que sea solo María, una pero cosa. te digo Historia más, de la literatura, universidad en la que está la mayor mía, por ejemplo, tiene un componente de alemán, de italiano, de mexicano muy alto. Es que ya no solamente es que tú estés compitiendo con el de Badajoz, con el de Lugo, No, no, con el de no, Logroño. es que este es el tema. Es que estás compitiendo con todo el planeta, Y que el más mercado Madrid. laboral es global. Sí. Y aquí estamos mirando a ver si negamos dónde nació el Ebro, porque queremos decir que es que el Ebro nació en Barcelona, porque de pronto apareció una cascada en mitad de Barcelona y allí que salió el Ebro. Entonces, Y la moreneta debajo. Estamos en unas cosas que es que de verdad que es ridículo. Sí, es que son- y es que competimos no puede ser. internacionalmente. Historia ya ni Pero te cuento, escucha, es verdad, y nuestros hijos son ya generaciones que compiten en un mercado global. Como no les demos herramientas globales y sigamos aquí en mirarnos el ombligo,
pues no les hacemos ningún favor. Bueno, vamos a echar un vistazo a esa encuesta del CIS que salía esta mañana, que acaba de salir. Les decíamos hace un ratito, les resumía a Lorena las encuestas que hoy publican varios periódicos en el último día. Del bolsillo de todos los españoles. Por tanto, a lo mejor eso es un delito de malversación. Lo dejo ahí como hipótesis de trabajo. Comparto contigo, Jaime, contigo y todos los expertos que saben de esto, que el CIS tiene un sesgo preocupante y reiterado sobre el Partido Socialista, con lo cual, ¿falla siempre el CIS? No, el CIS acierta cuando gana el PSOE, pero si no gana el PSOE, el CIS no acierta nunca. Quiero decir, acertó más o menos en Cataluña, pudo acertar más o menos en el País Vasco. Ese sesgo reiterado se justifica el CIS diciendo que los datos están en la cocina. Yo lo que no comparto es que la estrategia sea adecuada a sus intereses. Pero eso me da igual. Porque me pasma que quiera decir, fíjate, cuando el CIS en el 23 de julio no puso al PSOE por delante, y en cambio hubo encuestadoras que le daban una mayoría holgada para que gobernara el PP, al final se reactivó el voto socialista para evitarlo, el voto de izquierdas. Cuando el CIS le da que triunfa el voto, que gana el PSOE, no moviliza tampoco a su electorado, con lo cual estoy de acuerdo, no acierta casi nunca y además como estrategia yo de verdad que tampoco la veo muy adecuada. Pero es que aquí no va de estrategia, que es dinero público. Que esto está hecho. Pero Pilar, la pregunta... No va de estrategia, no va de recursos públicos. Pero Pilar, si tú lo has dicho, al final es un reloj estropeado. Los expertos no se hace bien el CIS. Pero Pilar, vamos a ver, si al final resulta que es un reloj estropeado, que evidentemente a lo largo del día marca 2 veces correctamente la hora, significa que alguien ha decidido quitarle las pilas, porque ese reloj funcionaba. Ergo, si se ha decidido quitarle las pilas, hay que buscar el porqué y el autor de esa orden. O sea, yo creo que no nos vamos a hacer aquí de nuevas si indicamos que Pedro Sánchez alguna gana de colonizar determinadas instituciones como que ya ha mostrado, ¿verdad? Básicamente el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado, el ICO, etcétera, etcétera, el INE, básicamente todo lo que pasa por delante de sus narices. Bien, evidentemente se le iba a escapar el CIS, no se le iba a escapar. Es decir, si solamente acierta cuando ocurre algo, significa que ha recibido la orden de decir siempre lo mismo. Y eso nos debería llevar a 2 opciones, y ninguna es que se mantenga Tezanos. Opción 1, tendrían que haberlo echado, porque evidentemente está fallando. No han decidido echarlo, gran pregunta. ¿Por qué no ha decidido el presidente del gobierno echarlo? Porque no quiere. Es lo que es lo normal, que pensemos que la orden la ha dado Pedro Sánchez. Segunda opción, no es que sea un error, no es que sea malo, sino que efectivamente tiene la orden de hacerlo. Entonces pasamos a la opción que está explicando Jaime. Estaríamos ante un caso de prevaricación y malversación de caudales públicos. Evidentemente porque está utilizando como mecanismo de propaganda un instituto que tiene funciones muy importantes sociológicas en España. No, yo quería comentar que la cosa va aún más grave. Para mí va aún más grave. Es decir, cuando el gobierno justifica, creo que fue después de las elecciones de 2023, la continuidad de Tezanos al frente del CIS, no sé si es María Jesús Montero la que lo dice, pero vamos, se dice desde el propio gobierno que se mantiene a Tezanos porque es el que acierta en las encuestas. Claro. Es decir, eso es lo que te hace pensar, ¿no? Es decir, porque si dices, bueno, mira, la verdad es que no da una en las encuestas. No da una en las encuestas, pero es un sociólogo reputado, su método funciona, da unos datos tremendos en otras cuestiones que están súper ajustados a la realidad y bueno, porque falle luego en la proyección, pues bueno, pues tampoco es tan grave. No. Es que sigue porque es el sociólogo que acierta en las encuestas. Es que este sociólogo le daba 2 escaños a Ciudadanos. En las pasadas, en esta ya veo que con un 1,1% no creo que tenga escaño. Pero en la pasada le daba 2 escaños a Ciudadanos. ¿Qué sociólogo ha estado viviendo en este país en los últimos 2 años y ha pensado que efectivamente Ciudadanos va a conseguir 2 escaños? Es decir, que es que ni siquiera es ya el punto de del girar todo el rato hacia el PSOE. Es que incluso lo demás, en las elecciones vascas, por ejemplo, yo me acuerdo, las elecciones vascas no metió ni un partido en la horquilla. Es verdad que no metió ni las uno por más, otro por menos, pero ni uno. Tienen su peculiaridad de ser circunscripción única y que puede salir gente que en otras elecciones, y ahora nos estaba contando, en unas elecciones nacionales no pintaría nada, y no sé si hay... Pero bueno, está claro que Tezanos pues siempre acierta, pero al revés, o sea, acierta cuando todos los demás ostensiblemente se equivocan siempre hace lo correcto. Total, bueno, porque es que aquello fue una cosa muy rara, ¿no? Que de repente todos dieron una cosa, el CIS como siempre dio la otra y esta vez se acercó. Pero iremos viendo, porque la encuesta real es el domingo, así que no hay que esperar mucho. Ningún presidente de ninguna democracia seria hubiese aguantado hasta estas alturas simplemente con lo que acabo de enumerar. Y me he quedado en una 10ª parte de lo que aparece en ese informe de la UCO. Fíjate, yo lo que creo es que hay hechos probados.
Yo no voy a prejuzgar ni voy a valorar la capacidad técnica de la empresa del socio de Begoña Gómez. Pero sí que tenemos hechos probados. Y es un hecho probado que esta señora, la señora esposa del presidente del gobierno, alcanzó la condición de directora de una cátedra sin condiciones docentes evidentes, incumpliendo además uno de los requisitos fijados por la Universidad Complutense. Es decir, hasta ese momento, todos los que llegaban a un puesto como el que ha llegado Begoña Gómez tenían naturalmente que tener un currículum, empezando por una licenciatura. Esta señora carece de ello. Bien, lo primero, esta señora se pone en manos de un señor Carlos Barrabés, socio preferente, que, hechos probados, multiplica de forma exponencial los contratos que recibe de la Administración Pública Española. Por encima de 20 millones de euros. Se decía antes 18, decía la compañera, está por encima de los 20 millones de euros. Que se establezca una comparación entre el dato que han dado era correcto porque es entre el 20 y el 21. Pero vamos, cogiendo todo, 24. 24 millones de euros. Que se compare lo que obtenía la empresa de este señor en adjudicaciones públicas antes de ese momento y a partir del momento en el que se hace socia de la esposa del presidente del gobierno. Y luego hay otra cuestión que es que salta a la vista. Todos y cada uno de los contratos se caracterizan por lo mismo. Desde un punto de vista técnico, la empresa del señor Barrabés es tumbada por 3 o 4 o 5 contendientes en virtud de cada uno de los contratos. Y sin embargo, siempre gana, y gana por los pelos, por unas centésimas, en función de lo que los técnicos llaman criterios subjetivos. Criterios subjetivos. Bueno, llevamos, Jaime, una noticia criterios subjetivos. En Libertad Digital sacada directamente el informe de la UCO, que lo que dice es que la fórmula, ellos la han comprobado, la Guardia Civil, y la fórmula efectivamente producía, más allá del dato económico, la nota económica, producía siempre una subida en los 3 contratos de Red.es, empresa pública, de la nota de Barrabés. No, yo no estoy acusando a nadie de nada, pero son constantes que se repiten, sí, y sí en todos y cada uno de los contratos. Pero con todo esto que ha detallado Carlos, la UCO, la Unidad Central Operativa, sí que concluye, y de hecho por eso fue tan relevante ese informe y por eso fue tan criticado que saliera a la luz, porque justificaba o porque podía proteger a Begoña Gómez, ya que la Guardia Civil no veía ningún indicio para abrirle una instrucción. Que eso no lo dice en ningún sitio el informe de la UCO, en ningún sitio. Sobre los contratos de Barrabés, la Unidad Central Operativa ha analizado las mesas de contratación y no ve una vinculación directa de esos contratos con lo que haya podido favorecer la carta de Begoña Gómez. Pero no obstante, la justicia manda. La Unidad Central Operativa no lo vio, pero la Audiencia Provincial de Madrid, con 3 jueces... Entiendo que hay una insistencia en intentar decir que el informe de la UCO no vio indicios. Era por no aburrir a los... Llevamos nosotros en estos momentos en Libertad Digital unas 4 o 5 noticias sacadas, perdóname, literalmente extractado tal cual del informe de la UCO, donde aparece que frases literales, que hay una extraña coincidencia entre la gente que hacía esas concesiones de los contratos públicos en los esquemas de valoración y en las fórmulas utilizadas que provocaron casualmente una concentración en Red.es de 10 millones. Es que no dice lo que estás diciendo. Ha dado luz verde a 2 tú dices cuestiones, que la UCO sí lo ve y tú dices que la UCO no lo ve. María, pero si es que la que dice que sí que lo ve se llama Audiencia Provincial de Madrid, es que no sé qué estamos discutiendo. Pero además te doy otra razón. Si la UCO lo hubiera visto, habría sustanciado aquí hay un posible delito por favor. Pero si lo ha hecho la Audiencia Provincial. Y no lo dice la UCO, lo ha dicho la Audiencia Provincial. Pero porque la UCO no es un tribunal. Pero no la UCO, claro. Lo que digo es que esto del 100% de los recortes de prensa, lo que dice la Audiencia Provincial es que no es verdad, que no van a ningún sitio. Pero investiguen 2 cosas. A ver, 2 cositas que habría que aclarar. Los contratos de Barrabés y la influencia de las cartas de recomendación. No dice investiguen, Pilar. Claro. Dice hay indicios objetivos de criminalidad. Son lo que va a investigar la Audiencia Provincial. A ver, lo que ahí han descartado es que si las reuniones con Globalia tenían algo que ver con que le hubieran dado la ayuda a la Unión Europea, no sé qué. Bueno, pues tampoco lo ha descartado. Ha dicho, si en la investigación aparece más información, que se investigue. Lo único que ha descartado es una información errónea, que todos sabemos cuál es. Está todavía pidiendo papelitos y pidiendo investigaciones y la UCO pidiendo contratos, pues esto va para largo, que la justicia, otra cosa no, pero rápida no es. Vamos con un dato que nos ha llamado mucho la atención porque el pluriempleo en España en una década se ha multiplicado, se ha disparado un 60%. Eso quiere decir que hay casi 1 millón de personas que trabajan en más de una cosa y no se crean que es una buena noticia, que son muy